que pasen a su clase, por favor. Tomen asiento sin antes saludar a alguien que no haya venido con ustedes. Muchas gracias a los que se conectan por internet, a los que nos ven desde Dallas, México, España. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Y si me permiten, voy a ver. Okay. Me hace más fácil hablar así. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Vinieron a recibir? Si es que me deja este micrófono. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Es un placer para mí, como siempre, estar delante de ustedes. No quiero empezar sin antes agradecer a Pastor Ana por permitirme el uso de su púlpito y estar delante de esta hermosa congregación y asimismo delante de las personas que nos ven desde el internet. No sé si la pantalla está funcionando. ¿Sí? Este tema que les preparé para esta noche, estuve muy emocionado todo el día. Pastor Ana lo notó. Fue un poquito, como siempre digo, ¿no? Me sorprende la manera en que Dios trabaja, la manera en que Él, cuando uno le pide un tema o le pide algo, Él lo da de una manera que a veces uno, a veces ni puedo dormir, ¿no? Y Pastor Ana me dice, ¿qué tanto te levantas en la madrugada? Es que estoy que pienso y pienso en lo que estaba estudiando. Y ya ahora en la tarde cuando puse todas las ideas en papel o en la computadora, ya como que sentí un ¿cómo se puede decir? Un release, un alivio, perdón. Sentía que tenía toda la información, pero no la tenía escrita hasta la tarde. Espero que les sirva. Le pido a Dios que nuevamente ponga en mí las palabras que Él cree que se deben de usar para explicar este tema. El tema se va a llamar En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Y estudiando a profundidad el capítulo 13 de Mateo, si me quieres llevar a Mateo 13, por favor. Estudiando a profundidad el capítulo 13 de Mateo, desde el versículo 1, vemos que el Señor Jesús, de una manera, por no decirlo menos magistral, nos da a nosotros ahora y a los que en ese momento estaban con Él, en ese tiempo, las multitudes que lo escuchaban y los discípulos que lo seguían, una de las historias o parábolas más sorprendentes que hayamos escuchado. La parábola del sembrador, que empieza en el capítulo 13 de Mateo. Y no solo contó la parábola, sino que también la explicó. Luego de contarla a los 12 discípulos y a toda la gente que estaba con él, explicó en sí lo que significaba la parábola. Y junto con esta parábola o historia, en algunas versiones dice parábolas, en otras dice historia, el Señor Jesús nos dio otras 7 más. Un total de 8 historias o parábolas, desde Mateo 13 hasta el 14. Y todas estas tienen un contenido sorprendente. Podemos leer en esta parte de la Biblia que el Señor Jesús estaba delante de una gran multitud. Eso es lo que dice al empezar el capítulo. Estaba delante de una gran multitud de gente que quería escucharlo. O sea, era mucha la gente que estaba alrededor del Señor Jesús, listos para escucharlo, listos para aprender de Él. Dice la Biblia que había tanta gente que a su alrededor, que el Señor Jesús tuvo que subir a un bote y sentarse ahí para enseñarles.
mientras que la gente se quedaba en la orilla del lago. Veamos Mateo 13, en la traducción del lenguaje actual, por favor. Entonces tenemos al Señor Jesús que está delante de una gran multitud, dice acá, y para poder dirigirse a todos, lo que el Señor Jesús hace es que se sube encima de una barca. El número 13 dice: ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y ahí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, perdón, estaba leyendo acá, tuvo que subir a la barca y sentarse para enseñar desde ahí. La gente permaneció de pie en la playa. El número 3 dice: Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Entonces ahí empieza con lo que es las historias. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que no solamente empiezan con las parábolas o historias, sino que nos da un poquito de historia de cómo era en ese momento, ¿no es cierto? Nos dice que el Señor Jesús estaba en una casa, que el Señor Jesús se preparó, salió de la casa, se dirigió hacia la multitud, y la multitud era tan grande y tan extensa que lo que tuvo que hacer él es subirse encima de un bote para que todos lo pudieran ver y la gente sentarse o estar delante de él para escucharlo. Entonces, si me das la Biblia de las Américas, por favor. Empezando el 1 también. ¿Esa es la Biblia de las Américas? Acá hay algo que me llamó un poco más la atención, que dice: y se congregaron junto a él grandes multitudes. Al rato se van a dar cuenta por qué de mi énfasis en esto, pero dice que se congregaron junto a él grandes multitudes. Entonces estamos hablando de que el Señor Jesús estaba delante de muchísima gente. No dice específicamente cuánta gente, pero eran grandes multitudes. La única vez que yo he escuchado a alguien decir grandes multitudes es que cuando alguien está, no sé, en un estadio de fútbol, en un estadio en algún concierto, es cuando se usa mucho la expresión grandes multitudes. No estamos hablando de unos cientos, de unos cuantos, estamos hablando de grandes multitudes. Y como les repito, más adelante vamos a ver el porqué de mi énfasis en esto. El primer grupo de personas que atentamente lo escuchaban eran obviamente los 12 discípulos que le rodeaban. Lo atendían y estaban siempre junto a él. Y después de ellos, obviamente, eran las grandes multitudes los que lo escuchaban. Quiero que notemos en ese momento que los discípulos recibieron enseñanzas en forma de parábolas o historias, en un total de 8, que son las que el Señor Jesús usó. De igual manera que ahora ustedes las escuchan, las oyen por medio del pastor o cuando ustedes mismos las estudian. Son las mismas parábolas que están en la Biblia ahora, las que fueron escuchadas por los 12 discípulos, las personas más cercanas al Señor. Dice también la Biblia que después el Señor Jesús, luego de que terminó de enseñar, se fue de ahí para su pueblo. Entonces, imagínense el picture, como se dice en inglés, ¿no es cierto? El Señor Jesús, los 12 discípulos más cerca a Él, me imagino que tenían, por lo mismo que eran los más cercanos a Él, tenían un lugar preferencial, si se puede decir de una manera, y el resto de público que estaba alrededor de ellos. El Señor Jesús les enseña, les dice las 8 parábolas, solamente explica 2 de ellas, las otras 6 no las explicó en sí, solamente las dio. Y dice aquí que después de eso, el Señor Jesús termina y se va para su pueblo. Entonces, si vemos, se fue para su pueblo y ahí comenzó a enseñarles en la sinagoga.
Si me llevas a Mateo 13:53, por favor. Entonces termina de enseñar a la gran multitud, termina de enseñar a los 12 discípulos, les dice, ¿sabes qué, muchachos? Vámonos. Y se va con ellos a su pueblo a enseñar en la sinagoga de su pueblo. Y si leemos esta parte en 13:53, vamos a ver que el Señor Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros ahí debido a la falta de fe de ellos o por la incredulidad de ellos. Entonces, si me llevas a 53 en la Biblia de las Américas, por favor. Entonces, el mismo Señor dice que por la falta de fe de esta gente o por la incredulidad no pudieron recibir los milagros. Algo realmente interesante, si leemos ahora el 53, dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y chequen el número 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ok? Mucho ojo con eso, porque es algo bien importante. El mismo Señor Jesús reconoce que no pudo hacer muchos milagros por falta de fe de la gente que estaba ahí con él. ¿Ok? Estaba en su pueblo, estaba en su tierra. Estaba en la sinagoga de su ciudad. Sin embargo, él dice, la gente de mi propia ciudad no tiene la fe necesaria para que yo pueda hacer más milagros de los que he hecho. Algunos puntos. No hizo más milagros por tanta incredulidad de la gente. Entonces, la incredulidad o falta de fe es más grande que cualquier enfermedad. Parece que sí, ¿no es cierto? Por lo que leemos. El Señor Jesús no dice, había tantos enfermos o había gente con cáncer tan avanzada que pues ya, ni modo, no pudo hacer nada. No, el Señor Jesús dice, por falta de incredulidad, por falta de fe. Déjenme tomar agua y déjenme mirarlos porque ustedes están igual que ellos, creo, porque me miran con... El Señor Jesús no dice que las enfermedades eran gravísimas. El Señor Jesús no dice, ¿saben qué, hijos? Las enfermedades que tienen ustedes, ya llegué muy tarde. ¿Sabes que tu cáncer está muy avanzado o no sé qué otra enfermedad haya de que uno puede decir, ya no hay nada que el Señor pueda hacer. El Señor Jesús no dice que las enfermedades eran gravísimas y que por eso la gente se quedó sin ser curada. No, señores. Dice que por la falta de fe es que no fueron sanados. Por la falta de fe de las personas que estaban a su alrededor en ese momento es que no pudieron haber más milagros. La incredulidad o la falta de fe fue el problema. No porque las enfermedades o los problemas eran más grandes que el Señor Jesús, sino por la falta de fe. Cuando yo leí esta parte dije, caray, ¿puede ser tan fuerte la falta de fe que teniendo al Señor Jesús uno ahí en ese momento al lado, hablándole de las parábolas, enseñando, podía haber gente con tanta falta de fe que se fueron como llegaron porque no pudieron ser curados?
No hizo muchos milagros, pero sí hizo milagros. Sí captan, sí entienden esa parte, porque los noto como que no hizo muchos milagros. El mismo Señor Jesús dice, no pude hacer muchos milagros, pero hizo milagros. Milagros, hubieron personas que se sanaron, hubieron personas que recibieron la salvación, hubieron personas que se curaron de alguna enfermedad que tenían, pero no todos. Y el Señor Jesús nos dice, ¿por qué? ¿Por falta de qué? De fe. O por incredulidad. Si usted es un incrédulo, no sé si pastora me va a corregir, así se va a quedar en la situación o circunstancia que tenga en su cuerpo, en sus emociones o en su ser. Porque si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús no dijo, bueno, me voy a quedar un ratito más, voy a intentar un poquito más fuerte, voy a reventar más cohetes, algo para que la gente me crea. No, simplemente dijo, ¿sabe qué? Me voy de aquí porque la gente no cree. Señores, el mensaje viene a usted, a ustedes. El mensaje es poder y el mensaje es vida. No les deje que les pase a ustedes lo mismo que les pasó a estas personas. Repita conmigo, la incredulidad es peligrosa. O la falta de fe. Porque mantiene las cosas como están. Yo no creo que lo crean porque no lo repiten. Otra vez digan con fuerza, la incredulidad es peligrosa. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque mantiene las cosas como están. Si usted es incrédulo o tiene falta de fe, usted se va a quedar igual como está. Así, sencillamente. ¿Estoy bien, pastor Ana? Si no, corríjame, me dice que cierro mi Biblia y me voy a mi casa. Sí están captando, ¿no es cierto? Un gusto verlo, hermano. Estamos. Entonces, quiero que entiendan esa parte, señores. La falta de fe es peligrosa, porque la gente se queda igual como está. Volvamos a leer nuevamente Mateo 13, del 53 al 58. Quiero que lo leamos, lo puse aquí en otro color porque en la traducción del lenguaje actual, por favor. Ustedes saben que la fe viene por el oír, y así que si les vuelvo a repetir, a leer lo mismo, no digan, Arturo, ¿ya me leíste eso? Es por algo. 53, ese es en traducción del lenguaje actual. Cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de ahí. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, miren acá, la gente estaba sorprendida. No es que la gente estaba como ustedes así callados, me miraban como diciendo, Arturo. No, la gente estaba sorprendida. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? 55. Otros decían, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. 56. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? 57. Pero ninguno de los que estaban ahí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Estaban sorprendidos, pero ninguno de los que estaban ahí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Si me haces un compare en el 57, por favor. Me parece que cuando estuve estudiando vi... ¿Es el 57? No, perdón. Regresame otra vez al anterior. Pero ninguno de los que estaba ahí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Si me vuelves a dar un compare, quiero ver si dicen algo aparte de aceptar. Quiso aceptar.
no podían aceptar. Escandalizados. Ok, regresame nuevamente al... Entonces, dice que ninguno de los que estaban ahí quisieron aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces fue ahí donde Jesús dijo: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Miren cómo estas personas, señores y señores, entendieron el mensaje o atienden al mensaje. Cómo escuchan al Señor Jesús, yo diría de una forma contemplativa. ¿Ok? Están viendo al Señor Jesús, que Él habla, algunos se sorprenden, algunos se asombran de Él. Pero los comentarios que hacen, y lo vemos por lo que dice en la Biblia, son más o menos así. Él es Jesús, el hijo de María, de José el carpintero, ¿no? El que hace las sillas, mesas, camas, o sea, es hermano de sus hermanos y hermano de sus hermanas. ¿De dónde sacó esta sabiduría este señor? Si lo podríamos decir de alguna manera, minimizan al Señor Jesús diciendo, pues, ¿quién es Él? ¿Quién? Su papá es el que hace, y perdón, no lo estoy diciendo si hay alguna persona que es carpintero acá, pero de esa manera es la manera en que ellos se referían al Señor Jesús. Él es Jesús, él vivía acá, yo lo vi de chiquito corriendo, todo sucio, ensuciándose como cualquier niño. Sus hermanas todavía viven acá en el barrio, acá una vive acá a la vuelta. Su papá es el que me hizo la mesa de mi casa. Veían al Señor Jesús de una manera, ¿cómo les puedo decir? Como a veces nosotros vemos, y perdón si se molesta por eso, a la gente que está delante de uno compartiéndoles la palabra. Pues, ¿quién es ese que está ahí? Es el borrachín. ¿De dónde sacó esa sabiduría? Decían. ¿De dónde sacó el poder para hacer milagros? Se preguntaban. ¿Acaso sus hermanas no viven aquí en el barrio con nosotros? ¿Acaso no viven ellas acá a la vuelta? Yo pienso que el Señor Jesús diría, no se trata de que se hagan todas esas preguntas sobre mí, o de que admiren o me critiquen. Se trata de que extraigan de mí el poder que tengo para hacer milagros. Lo vuelvo a repetir para los que los agarré mirando la mosca que pasó. No se trata de que hagan todas estas preguntas o de que me admiren o de que me critiquen. Se trata de que extraigan de mí el poder que tengo para hacer milagros. Llévame por favor a Marcos 5 del 21 al 34, en la Reina Valera 60. ¿Sí tiene el título ¿No? Ok. 21. Voy a leer todo para que cuando lleguemos a la parte que me interesa entiendan más lo que... Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. El 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Ok? Vemos al Señor Jesús rodeado de mucha gente. Obviamente la mayoría de ahí, por lo que yo leo asumo, sabían quién era el Señor Jesús, sabían el poder que tenía, sabían
lo que Él podía hacer con una persona enferma, con una persona muerta, con una persona ciega, lo leo y lo entiendo por lo que estoy leyendo. ¿Correcto? Fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó, todos repitan, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hasta ahí todo está claro, ¿no es cierto? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, será salva. El 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Yo cuando leí esto en la tarde casi me echo de llorar. Porque tienen ustedes una parte en la Biblia donde dice el Señor, saquen poder de mí. Los que necesitan un milagro, saquen el poder de mí. Y tiene otra parte en la Biblia donde dice el Señor reconoció que alguien sacó poder de él. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dame Mateo 9, 18 al 26, por favor. Espero que no les moleste leer tal vez la misma historia una y otra vez, pero quiero que entiendan el poder de lo que estamos leyendo. Porque acá me dice que el Señor Jesús se dio cuenta que poder había salido de él. Él no se dio cuenta, bueno, estoy asumiendo, ¿no? No se dio cuenta que la mujer estaba atrás de él tocándole, pero sí se sintió el poder que salió de él para curar a esa mujer. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El 9:20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva. En Mateo no nos habla del poder que Jesús sintió que salió de él. Habla de la misma historia, pero solamente en Marcos es donde leemos que él dice que sintió que había un poder que había salido de él. Si me llevas a Lucas 8:40 creo que es. 8:40, 56. Si le bajas un poquito más. En el 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Chequen el 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
el Señor Jesús reconoció que había salido un poder de Él, el cual fue y sanó a la mujer con el flujo de sangre. Entonces, Mateo 13, las 8 parábolas, la multitud cerca del Señor, escuchándolo, aprendiendo, los 12 hombres más cercanos a Él, los 12 discípulos alrededor de Él, aprendiendo, escuchando, viendo algunos milagros y viendo cómo otras personas, por falta de fe, se iban igual como habían llegado. Entonces empezamos en el 13, vemos todo eso, vemos que el Señor nos les da las 8 parábolas, los 12 escuchan, ven los milagros que pasaron, van a la sinagoga, ven que muchos llegan a la sinagoga y se van igual como llegaron porque no tuvieron la fe necesaria para ser curados. Luego de esto viene en el 14 la muerte de Juan. Eso, Jesús estaba orando cuando le informaron que habían matado a Juan el Bautista. Pero ahora quisiera que vayamos al punto del mensaje, al núcleo de este mensaje. Si avanzamos a Mateo capítulo 14, en el versículo 22, por favor. Y podemos decir que otro milagro que vieron los discípulos antes de llegar al versículo 22 fue la multiplicación de los peces y el pan que hizo el Señor Jesús para alimentar a los más de 5,000. Entonces podemos deducir que los 12 venían en un constante aprendizaje, en un constante escuchar de la palabra del Señor, de ver milagros del Señor. Podemos decir entonces que los 12 que seguían al Señor, los apóstoles, el núcleo más cercano a Él, ya habían oído las 8 historias, las parábolas que el Señor había dado, y habían estado en las enseñanzas de la sinagoga, y habían visto los milagros de cerca, y también a las personas que por su incredulidad o falta de fe no habían podido recibir un milagro, y se habían quedado igual como habían llegado. Habían dado de comer los 12, y tal vez habían ellos mismos comido junto a las otras 5,000 personas, de lo que el Señor había hecho con los pescados y los panes. Y ellos mismos habían sido los que habían recolectado todo lo que había sobrado de esta gran, ¿cómo se puede decir? De este gran banquete que había habido. Entonces, ¿cuántos pueden pensar, como yo, de que habían visto estos 12 mucho, y muchas cosas que el Señor había hecho? Podemos decir que ellos habían observado así, pues, los milagros de la multiplicación de los peces y del pan. En el versículo 22, leemos que el Señor Jesús les ordena a sus seguidores que vayan avanzando, que se vayan yendo, porque Él se quería quedar a despedir a la multitud, ¿no? Que se quiere quedar a despedir a los que estaban escuchando las enseñanzas. Les dice, no, tomen el bote, empiecen a remar para que vayan a la otra orilla del lago y ahí yo los encuentro. Yo creo que esto es algo natural, normal. Tal vez para nosotros hubiera sido un poquito raro que nos digan, súbete al bote y empieza a remar, porque ninguno de nosotros somos pescadores, pero muchos de ellos eran pescadores, entonces era algo normal, ¿no? Es como si le dijeran ahorita a ustedes, agarra tus llaves, agarra tu carro y vete para allá, yo te encuentro allá. Entonces vemos que el Señor Jesús se queda a despedir a la gran multitud de gente. Luego dice que cuando el Señor Jesús terminó de despedirse de ellos, subió al monte a orar. ¿Okay? Entonces está ahí el Señor Jesús despidiendo a la gente. Los discípulos ya partieron en la barca.
Y el Señor Jesús, al momento que termina, sube al monte a orar. Dice que se hizo de noche y que el Señor estaba allí solo. Para este momento, pues, podemos decir que los discípulos ya habían recibido bastante información. Bastantes mensajes. Yo diría que los mejores mensajes que el Señor Jesús había dado. Habían visto milagros, los milagros que Él podía hacer. Estaban pues llenos de mensajes. Y también habían conocido a gente incrédula y habían visto lo que la incredulidad causaba. Ellos tenían y traían tanta información en la cabeza como tú y yo ahora la tenemos. Por tanto, oír y practicar la palabra de Dios. Y vieron cómo vemos nosotros ahora que la incredulidad o falta de fe les hace a las personas. Si leemos Mateo 14:22, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24. Y la barca estaba en medio del mar. En algunas otras partes de la Biblia nos dice la distancia que estaba. Algunos dicen que eran como 5 o 6 estadios. Algunos dicen que estaba en medio del lago. Pero acá dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiere decir que el barco o la lancha iba en dirección a la otra orilla y el viento venía en esta dirección, entonces se les hacía de una manera difícil a ellos llegar a la otra orilla, y pues más la lluvia, el viento, las olas, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, primero nos dice que el Señor Jesús estaba en un monte, estaba orando solo. Acá dice más a la cuarta vigilia. Si lo vemos en otras traducciones, nos da una idea más concreta del tiempo. Estaba ya era de noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Yo me imagino al Señor Jesús caminando de lo más normal, en el mar, en el agua, y estos señores remando, tratando de llegar a la otra orilla, y de pronto ver, no sé a qué lo podemos comparar, es como si usted estuviera manejando en el highway a las 4 o 5 de la mañana, 3 de la mañana, oscuro, nevando, lloviendo, y ven caminar a alguien por el highway, dirían, pues este es un loco, o como dirían ellos, un fantasma. Imagínense ustedes ver a alguien caminando sobre el mar, sobre el agua. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué traducción es esta? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Por lo que leemos, ellos no podían verlo bien, estaba de noche, estaba lloviendo, estaba haciendo mucho aire, pero reconocieron la voz de su maestro, reconocieron la voz de la persona que les enseñaba, que les hablaba, que les daba parábolas, les decía historias. Y Pedro, el único en la barca de los 12, se animó y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos entonces que ellos vieron al Señor Jesús. Vemos también que tuvieron miedo, que tuvieron confusión, pero llegado a un punto tuvieron un diálogo en medio de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros platicamos con el Señor cuando estamos en medio de una tormenta? No dice que los 12 lo hicieron, dicen que solamente uno. No sé si los otros seguían observando el viento, la lluvia, no sé. Pero dice acá que solamente uno platicó con el Señor. ¿Cuántos de nosotros platicamos con el Señor en medio de una tormenta? Si ustedes pueden dar cuenta, este es mi punto o el núcleo de mi tema, es de que los 12 escuchaban al Señor, los 12 vieron los milagros que le había estado haciendo, pero en este momento, en esta historia, solamente uno se animó a decirle al Señor, ¿sabes qué? Si eres tú, llámame y hazme hacer lo que tú estás haciendo, caminar sobre el agua. Le estaba pidiendo al Señor Jesús, le estaba sacando al Señor Jesús un milagro. ¿Nos atreveríamos a tener un diálogo con el Señor como lo tuvo Pedro en medio de una tormenta? ¿Cuántos de ustedes han pasado por tormentas y lo único que hacen es, si hago esto va a pasar esto, y si digo esto va a pasar el otro, y si pasa esto va a pasar el otro? Pero nunca me detengo a decir, Señor, quiero hacer, o quiero que tú hagas, o quiero yo hacer lo que tú, por lo que leo en la Biblia, haces en un problema. Quitamos nuestros ojos del Señor cuando entramos en una tormenta. No debemos de poner nuestra mirada en las circunstancias, sino en su palabra. Pedro le pidió al Señor que él también caminara sobre el agua, como él, como el Señor. Quisiera que entendiéramos esto como que hay experiencias de fe sobre la palabra de Dios que solamente las vas a vivir si tú las pides. Pedro le pidió al Señor caminar sobre el agua. No es que el Señor llegó y dijo, ay muchachos, ¿sabes qué? La barca se está demorando mucho, bájense, vámonos caminando. En otra parte de la Biblia dice que el Señor caminaba de tal manera que ya los iba a pasar. O sea, ellos estaban en la barca remando, como me imagino lo hacían siempre que iban a pescar, y pues con todo el problema de la lluvia, el aire, todo eso, se les hacía difícil. En otra parte de la Biblia dice que el Señor, ellos vieron que el Señor, o vieron que algo, porque obviamente dicen que era como una sombra, se acercaba y ya los iba a pasar. El Señor iba, no corriendo, pero iba con toda naturalidad caminando sobre el mar. A él no le molestaba el aire, la lluvia ni nada, y ya los iba a pasar, Pero ¿cómo es que Pedro, y les voy a repetir, este es mi punto y es lo que me sorprendió más de toda esta enseñanza, es que le pide algo al Señor que para otros ni siquiera se hubieran imaginado? Entonces les vuelvo a repetir, hay experiencias de fe sobre la palabra de Dios que solamente las vas a vivir si tú las pides. Este es el núcleo de mi mensaje. Si tú las pides, y captemos eso bien, si tú las pides, solamente si tú las pides. Hay experiencias de fe que son sobre la palabra, que las vas a experimentar si tú las pides. La barca estaba en medio de una gran tormenta, muy golpeada por las olas. La lluvia no los dejaba ver y el viento soplaba muy fuerte en su contra. Pero vemos que Pedro al Señor Jesús no le pidió que detuviera la lluvia, ni el viento, ni todo lo que pudo haber estado pasando en ese momento. Él vio al Señor Jesús caminando sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, repitan, haz
que yo vaya hacia ti. O sea que yo también camine sobre el agua. ¿A cuántos de ustedes se les hubiera ocurrido pedirle al Señor que, no, Señor, para esto, ya no quiero sufrir, ya no quiero ver el... ¿Cuántos nos detenemos en un momento de una tempestad, de una tormenta, a platicar con el Señor y a decirle, Señor, haz por mí? El Señor Jesús le dijo, ven. El Señor Jesús no le dijo, no, ¿qué te pasa? Acá el único que camina sobre el agua soy yo. No, señores, el Señor Jesús le dijo, ven. Hay tanta grandeza en este caso. Es un caso muy ilustrativo de la vida del reino y los que creen en él. ¿Quiénes se atreverán a tener un diálogo con el Señor Jesús en medio de la tormenta? No levantan la mano porque nadie la levantaría. Eso es lo que Pedro hizo. Pedro no visualizó el problema. Pedro no pensó en todas las cosas que estaban pasando alrededor de ellos cuando vio al Señor Jesús. Nadie le dijo a él que se podía caminar en el agua, como el Señor Jesús. Nadie le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú también puedes caminar en el agua. No. Él visualizó lo que podía pedirle al Señor. Les voy a repetir, hay experiencias en el reino de Dios que solo las vas a experimentar si las pides. Están con una cara como si, como dice Pastor Ana, si le dijera, ¿sabes qué? En el Chase de acá a la esquina, si vas y pides $1,000,000 te lo dan, corriendo. Yo no vería a nadie acá ahorita sentado. Pastor Ana, ¿no? Si me paro cabeza de repente se anima más. Les estoy diciendo que el Señor Jesús dice que hay cosas que si ustedes las piden, Él se las dará. No lo apunté acá, pero si me buscas donde dice que si le pidieran a la montaña, porque no me creen. Pastor Ana, no me creen. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cierro el changarro y me voy a trabajar? A ver, ¿quién me ayuda a buscar donde dice que... ¿Perdón? 11:24, Chivis. Es impresionante estudiar esta parte de la Biblia, pero es difícil ver que mucha gente no lo ve así. No lo ve de esa manera de decir, bueno, por lo que estoy leyendo y por lo que veo que ha pasado, es tan fácil decirle al Señor, quiero hacer esto. (11:23) Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Qué? Lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Están con unas ganas ustedes de irse a dormir ya? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se puede tener una experiencia o conversación de fe en medio de la tormenta con la palabra de Dios, pero no todos lo quieren experimentar. Y eso lo digo con mucha tristeza, pero veo en sus caras de muchos de ustedes que dicen, Arturo, hablar con el Señor en un momento de problemas. No, lo primero que yo pienso en un momento de problema es, ¿cómo hago para solucionar este problema? Pero se puede tener una experiencia o conversación de fe en medio de la tormenta con la palabra de Dios, pero no todos lo quieren experimentar. Hay experiencias en la palabra que solo las vivirás si las pides. Algunos dicen
yo platicar con el Señor. No, mejor me voy a hacer algo para calmar esta tormenta. Mejor voy a hacer algo yo con mi propia fuerza para que esto se calme. Él está esperando que ustedes anhelen, persigan y decidan andar, repitan, andar en su naturaleza. Él ha puesto en nosotros la misma naturaleza y quiere que aprendamos a andar en ella. Porque nuestra mente antigua está programada para siempre considerar nuestras circunstancias, el alrededor de nosotros. Porque nuestra mente antigua está programada para siempre considerar primero las circunstancias. Y con eso termino. Tu mente debe de estar renovada. Debes de aprender a andar en la nueva naturaleza que tienes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Pastor Ana. Padre, te damos tantas gracias, Dios. Yo sé, oh Dios, que tú hablaste, que a través del texto, Señor, pudimos ver con claridad que tú nos estás llamando a caminar en otro nivel, a ver más opciones, a recordar que la vía de nuestras circunstancias, la vía humana, la vía de lo posible, de lo humanamente posible, no es la única opción. Y tú elevas nuestra mente, mi Dios. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que la fe vino, porque eso es lo que dice tu palabra. Y nos has sacudido, oh Dios, para levantar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Y la forma en que Jehová nos socorre siempre será sobrenatural. Señor, gracias, oh Dios, porque sé que en esta tarde has elevado nuestros ojos de lo básico, de lo natural, de lo mundano, de lo terrenal, a lo que tú puedes hacer con tu poder. Y hemos salido, oh Dios, con una instrucción. Vamos a pedir en medio de la tormenta que hagamos como Jesús haría, en lo sobrenatural, avanzar en lo sobrenatural, actuar en lo sobrenatural. Y mi Dios, yo sé que tú hablaste más de lo que se pudo haber dicho, con imágenes, con ideas, con pensamientos, que nuestra conversación va a cambiar al salir de este lugar, que ya no hablaremos en base a lo que vemos, sino en base a lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Y yo te doy gracias, Padre, porque así se hará. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a tiempo. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias, oh Dios, porque podemos platicar contigo en medio de una tormenta y salir victoriosos, vivir lo sobrenatural. Gracias, Dios, porque yo sé que aquí lo estás haciendo, Padre. Y Señor, ahora con agradecimiento, con honor, con nuestro amor, Señor, vamos a dar de lo mucho que tú nos has dado, sin poner los ojos en la economía, sin poner los ojos en lo que diga una autoridad terrenal. Tu palabra dice que si nos animamos a dar, vamos a recibir y nadie lo va a impedir. Porque es tu palabra, Señor, y tú velarás sobre tu palabra para ponerla por obra. Y será así como tú lo has dicho. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio. Ahora soltamos nuestra fe en forma de semilla, confiando en que tú soltarás tu poder en forma de cosecha. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. 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 Vamos a dar, preciosa iglesia, con gran expectativa en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por nuestras finanzas. ¿Alguien dice amén? Mis amados, a pedir se ha dicho. Y en lugar de decir, no, pues, ¿qué le voy a pedir? Pues que Dios me ayude con el abogado. No, vamos a pedirle lo sobrenatural. Pedro no dijo, ven, ayúdanos a remar más fuerte, ¿verdad? Vamos a pedir lo sobrenatural. La lógica se va a oponer, las circunstancias se van a oponer, tu razonamiento se va a oponer, pero como nos dijo el hermano Arturo, hay que usar nuestra mente renovada y vivir la naturaleza divina. Ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dile que está a tu lado, si Cristo está en ti, vas a caminar como Él anduvo. Y eso está en la Escritura, ¿eh? Gloria a Dios. Iglesia, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. Que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda, arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, veas maravillas en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. 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 Mis amados, si Dios quiere, fíjese bien, si Dios quiere, parece que este fin de semana quiere nevar. Si Dios quiere, diga fuerte, si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces, sea como sea, programen bien, venirse con mucho tiempo de anticipación para vernos el domingo a la 1:30, ¿ok? Que Dios les bendiga, les amamos, y los que puedan ayudarnos a recoger las sillas, los varones especialmente, se los agradeceríamos tanto. Si podemos el resto de nosotros pasar al lobby, por favor, para dejarles espacio. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.